Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Mi Note 10 versus al Xiaomi Mi 9T. Entonces comencemos. En términos de diseño, tenemos que el Xiaomi Mi Note 10 posee una curvatura tanto en la parte trasera como en la frontal. En lo referente a los bordes laterales, es algo que a nivel estético puede gustar y que normalmente favorece la ergonomía hablando del agarre, pero en la pantalla no ayuda, salvo en el caso de favorecer la sensación de aprovechamiento. Con todo lo anterior podemos encontrar que tiene unos marcos bastante reducidos y la cámara delantera en su pequeño notch en forma de gota de agua. Es posible que la compañía haya optado por una pantalla curva a los lados para disminuir el grosor del terminal, que como comentaremos más adelante es mayor de lo habitual. En la parte posterior, como sabemos, es de cristal, lo cual está siendo habitual en la mayoría de los smartphones, con un acabado bastante discreto, sin un degradado de color ni reflejos estridentes cuando incide la luz como en otros modelos de Xiaomi. El uso de cristal aporta un toque de elegancia al terminal, pero incrementa el riesgo de rotura del teléfono si se cae al suelo. En este aspecto, cabe mencionar que el Mi Note 10 utiliza cristal reforzado mediante Gorilla Glass 5, tanto para proteger la pantalla como la cubierta trasera de cristal. En la parte superior del teléfono encontraremos el micrófono de cancelación de ruido y un emisor de infrarrojos. La parte inferior del teléfono posee el conector USB tipo C, el altavoz y el conector de auriculares. Xiaomi no ha dotado al Mi Note 10 de resistencia al agua, por lo que debemos tener cuidado de que el smartphone no se moje. Es una pena que Xiaomi no añada esta característica, ya que cada vez más está presente en los dispositivos de esta gama. Y por último, pero no menos importante, tenemos que el dispositivo incorpora un lector de huellas integrado bajo la pantalla. La compañía afirma que ha mejorado la experiencia de desbloqueo, pero en mis pruebas el reconocimiento ha funcionado bien, aunque se percibe más lento que los lectores de huella tradicionales capacitivos. Este reconocimiento funciona a la primera, siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta, que es bastante reducida. Además, debes asegurarte que una buena parte de la huella esté en contacto con la pantalla, ya que de lo contrario el reconocimiento fallará. En sus dimensiones nos encontraremos con 157.8 x 74.2 x 9.7 milímetros de grosor y un peso de 208 gramos. La empresa china ha sabido cambiar su enfoque en el diseño de este Xiaomi Mi 9T, apostando por un carácter más agresivo, sobre todo en la zona trasera de cristal, que se curva ligeramente para mejorar el agarre y comodidad de uso. Destacamos el tono de color doble del cristal, con el centro oscuro y los laterales más intensos y algo cambiante según la incidencia de la luz. Personalmente no me gusta mucho, pero he visto a gente que sí, que está encantada con los tonos de color en los laterales y la zona central negra. Este terminal también tiene algo sumamente llamativo, y es que la cámara de selfies retráctil muestra luces LED de color cuando se abre, lo cual no ayuda a que pases desapercibido. Este dispositivo cuenta con unos marcos reducidos casi por completo, pues no tenemos ni el notch o la muesca que mucha gente odia. En el lateral izquierdo no tenemos nada, ya que el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la tarjeta SIM están en la parte inferior. En la parte superior, además de la cámara retráctil, tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros para auriculares. Todas estas son características básicas y esenciales que como mínimo debía tener este dispositivo, cosa que en definitiva no falla. Un aspecto algo negativo que encontré en este terminal es que la experiencia con el lector de huellas que se encuentra en su pantalla es agridulce, pues si bien es rápida cuando reconoce la huella, la tasa de error es elevada y debemos tener el dedo colocado de forma óptima para que el sistema lo reconozca y desbloquee el terminal. Cuando nos acostumbramos es fácil no fallar, pero es un ejemplo de que no todos los sensores de huella en pantalla son iguales, y además una muestra más de que el sensor capacitivo, ya esté en la parte trasera o lateral del móvil, sigue siendo la opción más rápida. En sus dimensiones tenemos 156.7 x 74.3 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. Para el Xiaomi Mi Note 10 nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual debemos recordar que es su versión global. Para el Xiaomi Mi 9T nos toparemos con una única versión, en la cual tendremos 6 GB, algo que es muy bueno por su capacidad, pero que a su vez no da la opción de elegir por parte del usuario. El Xiaomi Mi Note 10, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que lastimosamente no pueden ser ampliados con tarjetas microSD.
En el Xiaomi Mi 9T contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que lamentablemente no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. El Xiaomi Mi Note 10 posee el procesador Qualcomm Snapdragon 730G, el cual está fabricado en un proceso de 8 nanómetros y cuenta con un clúster de dos núcleos de alto rendimiento ARM Cortex A76 hasta 2.2 GHz y un clúster de 6 núcleos eficientes ARM Cortex A55 hasta 1.8 GHz, los cuales dependiendo de la carga de trabajo se pueden activar algunos o ambos. En comparación con el Snapdragon 730, el Snapdragon 730G está más pensado para juegos. Esto significa que la GPU Adreno 618 funciona a una frecuencia más alta y también soporta resoluciones mayores. Este dispositivo ha obtenido unos resultados buenos en las pruebas de rendimiento, aunque obviamente queda por debajo de otros smartphones de gama alta con procesadores Snapdragon 855 o equivalentes. En el día a día el terminal se mueve con rapidez y no he notado signos de lag. Aplicaciones populares como WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, Netflix o Google Maps se mueven con la rapidez que cabe esperar. Tampoco he tenido problemas con la multitarea, ya que con sus 6 GB de RAM es capaz de mantener un buen número de aplicaciones abiertas en su memoria. Para comprobar el rendimiento gráfico real en juegos 3D, he probado 3 títulos exigentes como lo son el Asphalt 9, Fortnite y el siempre favorito PUBG Mobile, y en todos ellos la experiencia de juego ha sido muy buena, tal como nos tiene acostumbrados Xiaomi. En el Xiaomi Mi 9T estamos hablando de un procesador de referencia para la gama, un Snapdragon 730 de 8 núcleos, con GPU Adreno 618, que corre a 2.2 GHz. Ese chip combinado con los 6 GB de memoria RAM nos ofrece una experiencia satisfactoria. En el día a día no hay retrasos ni lags evidentes, aunque en algunas tareas del sistema operativo, con varias pestañas en la multitarea, la velocidad de un gama alta no está presente del todo, pero salvo casos muy concretos. El único inconveniente que tuve fue que en algunos juegos exigentes hemos visto necesario bajar la calidad que sugería el juego para que no hubiese una ralentización. Esto rara vez lo hemos tenido que hacer, pero es muy posible que se deba a que es un procesador relativamente nuevo y aún no se han pulido los juegos para aprovechar su potencia. La batería del Xiaomi Mi Note 10 posee una impresionante capacidad de 5260 mAh, una capacidad que debería ser suficiente para su pantalla de 6.4 pulgadas. Se trata de una capacidad enorme que debería darnos muchas horas de uso, sobre todo teniendo en cuenta que el chip no es tan potente como otros gama alta. En efecto, en la prueba de batería la pantalla calibrada a 200 nits, el teléfono ha dado un resultado de 15 horas y 7 minutos. Este resultado es muy elevado, superando a la mayoría de los smartphones de gama alta que he probado. En la práctica, la autonomía del dispositivo es excelente y no deberías tener problema para llegar al final del día, incluso aunque hagas un uso intensivo durante el mismo. Gracias a su software, el terminal limita el consumo de la batería para aquellas aplicaciones que no utilizas habitualmente. Es posible seleccionar para cada aplicación si quieres o no que funcione en segundo plano sin restricciones, o si prefieres que sea el teléfono el que aplique ahorro de la batería en función del tipo de aplicación, una herramienta muy útil que de seguro te va a interesar. Este Xiaomi Mi 9T tendremos una buena batería de 4000 mAh que no posee carga inalámbrica, aunque sí disponemos de carga rápida, para ser más exactos es de 18 watts, lo que se agradece al tener que llenar una batería tan grande. En la primera prueba de carga hemos estado usando el móvil en interiores y en exteriores, hemos hecho fotos, abierto juegos y hemos realizado alguna llamada breve, con lo cual logramos llegar a las 8 horas de pantalla, con 40 horas de autonomía total aproximadamente. En la segunda prueba de carga hemos estado haciendo un uso mucho más intenso en cuanto a fotos, videos, servicio de sincronización e incluso lo he utilizado más en exteriores que en interiores, con lo cual pudimos llegar a las 5 horas de pantalla con 30 horas de autonomía total. El Xiaomi Mi Note 10 cuenta con un panel AMOLED de 6.47 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y un rango de aspecto alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 398. La experiencia de la pantalla es bastante buena, se ve perfectamente a plena luz, con lo que tenemos tanto un brillo máximo suficiente como una buena respuesta del ajuste automático del brillo, aunque a veces es un poco lento al pasar de un entorno más oscuro a otro más iluminado.
Los ángulos de visión son amplios, los colores se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un lado, aunque como hemos comentado antes, los bordes curvos de la pantalla logran distorsionar un poco los colores en los extremos. Xiaomi ofrece la funcionalidad Always On Display, que a lo largo de los menús aparece nombrada como pantalla siempre activa y pantalla ambiente. Dado que esta funcionalidad incrementa el consumo de energía, se apaga automáticamente cuando el dispositivo permanece en la oscuridad durante un largo periodo de tiempo, o cuando se activa el ahorro de batería. Este dispositivo también cuenta con una funcionalidad llamada modo lectura, que viene a ser un filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular, limitando la cantidad de luz azul que se emite en la pantalla. Es posible controlar la cantidad de esa luz azul que se filtra y programar el encendido automático a determinadas horas o coincidiendo con la puesta del sol. Por último, el terminal incluye un modo oscuro, que utiliza una paleta de colores oscuros para las pantallas de ajuste del sistema, la barra de notificaciones y las aplicaciones compatibles. Este modo tendrá más sentido con Android 10 o superior, que incorpora un modo oscuro que afecta a todas las aplicaciones compatibles. En el Mi 9T tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una relación de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con un panel de 6.39 pulgadas con una relación de aspecto 19.5:9 con 403 píxeles por pulgada. Este dispositivo cuenta con un 86.1% del frontal ocupado por la pantalla. Este dispositivo cuenta con diferentes opciones para ajustar los colores de la pantalla, como la calidad de los mismos o la saturación, y el resto lo pone el panel AMOLED bien calibrado con un buen contraste y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta tan saturada como la de un Samsung, ni tampoco es tan brillante, gracias a su sensor de luz ambiental, pero en mi opinión es excelente tanto para ver videos como para disfrutar de videojuegos. Algo negativo es que tenemos ciertos tintes de color verdoso cuando inclinamos el terminal hacia los lados, pero es realmente mínimo. Nos da la sensación que la calidad de la pantalla es la misma o está muy cerca que la del Xiaomi Mi 9, lo que nos parece bastante bueno dado el precio del terminal. El Xiaomi Mi Note 10 llega con 5 cámaras traseras, entre ellas tenemos una cámara gran angular con sensor Samsung de 108 megapíxeles, con apertura focal de 1.69 y estabilización óptica de 4 ejes, una cámara ultra angular de 117 grados con sensor de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara teleobjetivo Zoom 5X de 5 megapíxeles con apertura focal 2.0 y estabilización óptica de 4 ejes, otra cámara para retratos Zoom 2X de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0 y enfoque automático dual pixel y una cámara macro de 2 megapíxeles. Junto a estas tenemos otro aspecto llamativo y es que posee dos flash duales, con luces duras y otros con luces suaves. Sin duda, el Xiaomi Mi Note 10 es uno de los smartphones más completos que he probado desde el punto de vista de fotografía, ya que tiene una cámara para cada situación. En general, este terminal cumple bien en ambientes iluminados y exteriores, con un balance de blancos algo frío, pero haciendo un buen trabajo en la eliminación del ruido. El rango dinámico es correcto en situaciones poco exigentes. En contraluz siempre será mejor utilizar HDR, que hace una mejor interpretación de iluminación y sombras, así como de la colorimetría. El gran angular queda algo por debajo de lo esperado, aunque mide bien la exposición, compensando la diferencia que suele ver con un angular estándar, y se corrige la deformación por la lente en los bordes. La nitidez es bastante baja, sobre todo en disparos por la tarde y a planos más alejados y generales. Los zoom rinden bastante bien, incluso cuando la luz es algo baja, logra salvar el disparo y mantiene el detalle. El problema, el salto es bastante lento y no podremos cambiar la lente en la misma toma. No notamos cambios en el modo noche con respecto a resultados anteriores con otros móviles. Es un modo que saca algo más de luz y que sentará mejor en entornos muy oscuros y con luz muy baja. De otro modo habrá una ligera sobreexposición y si hay unos puntos de luz como farolas puede haber destellos demasiado exagerados. Para su cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este sensor rinde de manera muy similar a lo que hemos visto en terminales anteriores de la empresa, pese a ser una configuración distinta. Hace un buen tratamiento del color y el balance de blancos, incluso el detalle en situaciones más exigentes como interiores o de noche, es bueno. Y para finalizar tenemos que este dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que funciona bastante bien, aunque no es tan seguro ya que es 2D. La peculiar trasera del Xiaomi Mi 9T está ocupada por una configuración de triple cámara, que dejará satisfecho a la mayoría de usuarios de la gama media.
Tendremos una cámara principal de 48 megapíxeles con una apertura focal 1.75, acompañadas de dos más, un gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo 2x de 8 megapíxeles, ambos con apertura focal 2.4. El enfoque del equipo es por detección de fase y de contraste, y el flash es de un solo tono. En general, con la cámara del dispositivo podemos conseguir buenas instantáneas, tanto en exteriores con luz ideal como en objetos cercanos. Cuando la luz se complica por exceso o por defecto, el procesador ya es algo más caótico y sin un comportamiento que podamos predecir al 100%, así que conviene jugar bastante con la cámara y sus modos para sacarle todo el provecho que por hardware debería dar. Para la escena de noche hay precisamente un modo noche. La teoría con él funciona muy bien, es capaz de aumentar el tiempo de exposición hasta 2 segundos sin problema alguno. Los selfies gozan de un buen detalle, gracias a su cámara retráctil que logra tener una resolución de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2, y salvo con poca luz, la reproducción del color y contraste son adecuados. También cuenta con una opción de modo retrato para lograr algo de desenfoque, así como un modo panorámico. El Xiaomi Mi Note 10 le gana al Xiaomi Mi 9T en procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi 9T le gana ampliamente al Xiaomi Mi Note 10 únicamente en precio. En los aspectos que empatan son diseño, RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.